Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos adentramos en algo tan fundamental que casi lo damos por sentado, ¿eh? La escritura. Hola, pues sí, algo que usamos todos los días. Nuestra base es un artículo, la verdad, muy completo de Wikipedia que cubre la escritura desde todos los ángulos. ¿Qué es? ¿Con qué se hace? Su larguísima historia Ajá, y la variedad de sistemas que existen, que son muchos. desde luego. Queremos entender qué es realmente la escritura más allá de las letras, ¿eh? Cómo surgió y evolucionó esta tecnología revolucionaria, ¿no? Sí, sí, lo es. ¿Y por qué sigue siendo tan vital incluso ahora que parece que todo se vuelve digital? Empecemos por lo básico. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de escritura? Pues esencialmente es la habilidad de crear una representación duradera del lenguaje hablado. Ojo, no es el lenguaje en sí, Claro, sino un código, un sistema de símbolos visuales, una escritura con reglas. Reglas que nos permiten fijar y comunicar un idioma específico, pues eso, a través del tiempo y el espacio. entiendo. Y es mucho más que trazar signos, ¿eh? Es una actividad cognitiva y social realmente compleja. Y no hablamos solo de tinta sobre papel, imagino. El material menciona una diversidad, asombrosa, de soportes y herramientas a lo largo de la historia. Totalmente. Parece que hemos intentado escribir sobre casi cualquier superficie. Desde luego. Hemos usado dedos sobre arena, estiletes sobre tablillas de arcilla húmeda, piensa en Mesopotamia, Claro. pinceles sobre papiro en Egipto, cinceles sobre piedra. Vaya, y más cerca de nosotros, las máquinas de escribir, los ordenadores. Ajá, Hoy, incluso como apunta la fuente, tenemos inteligencias artificiales que generan texto. cierto. La tecnología y la escritura siempre han avanzado juntas, como en una especie de danza constante. Fascinante esa coevolución. Pero, ¿por qué? ¿Por qué empezar a escribir? ¿Qué necesidad tan fuerte nos empujó a desarrollar sistemas tan elaborados? Pues mira, la fuente lo relaciona directamente con el crecimiento de las sociedades. Cuando las comunidades se hicieron más grandes y complejas, la memoria humana, pues, Ujú. empezó a quedarse corta. Tenía un límite. Exacto. Surgió para llevar registros precisos, cuántas ovejas tienes, cuánto grano has cosechado, a quién le debes qué. La contabilidad básica, vamos. Eso es. También para codificar conocimientos importantes, leyes, historias, rituales religiosos, observaciones del mundo. Y claro, para administrar censos, impuestos, órdenes. Entiendo. Básicamente, permitió organizar a la gente y las cosas a una escala mucho mayor y preservar información más allá de la vida de una persona. Entiendo. Pasó de ser una simple herramienta para no olvidar cuántas jarras de aceite tenías a convertirse en la infraestructura invisible de la civilización. Justo. El artículo da ejemplos claros. Seguir la pista de la riqueza, transmitir cultura, fijar leyes que aplicaran a todos. Exactamente. Y hoy, la escritura está literalmente en todas partes, casi invisible por omnipresente. Totalmente. Piensa en la economía. Contratos, facturas, informes financieros, regulaciones bancarias. Vamos, sin escritura, el sistema colapsaría. Sí, en el gobierno y las leyes. Constituciones, códigos legales, sentencias judiciales, registros civiles. Todo se basa en la palabra escrita para tener precisión, permanencia y autoridad. En la ciencia es igual de fundamental, ¿no? La publicación de resultados, la revisión por pares, que tanto debate genera a veces. Sí, a veces sí. El cuaderno de laboratorio, donde se anota cada detalle, es la base del conocimiento compartido y verificable. Exacto. Y el periodismo, como medio para informar a la ciudadanía, aunque ahora mismo atraviese una transformación, bueno, brutal por la tecnología. Cierto. Y, por supuesto, la educación. Es donde la mayoría aprendemos formalmente a leer y escribir y donde usamos la escritura constantemente para aprender y demostrar lo aprendido. Apuntes, redacciones, exámenes. Vale, hemos visto el por qué y el dónde. Ahora el cómo. ¿Cómo funcionan los distintos sistemas de escritura? El artículo los clasifica y, aunque puede parecer técnico, la idea base es bastante clara, creo. Sí, la gran división se basa en qué representa cada símbolo. Por un lado están las fonografías, donde los símbolos representan sonidos del habla. Sonidos. Eso. Por otro, las logografías, donde los símbolos representan unidades de significado, como palabras enteras o partes de palabras con sentido, lo que llamamos morfemas. Suena lógico. Dentro de los que representan sonidos, ¿cuáles son los principales? Principalmente dos.
Los alfabetos, como el nuestro, donde cada letra representa, idealmente claro, un sonido básico, un fonema, Una A, una B. exacto, consonante o vocal, y los silabarios, donde cada símbolo representa una sílaba completa, normalmente una combinación de consonante y vocal, como ma, se, ti. Ah, como en japonés. Justo, el japonés, por ejemplo, usa dos silabarios, el hiragana y el katakana, además de caracteres de origen chino. ¿Y los que representan significado? Las logografías. Supongo que el ejemplo más claro son los caracteres chinos. Exacto. Los caracteres chinos, los hanzi, son el sistema logográfico más usado hoy. Cada símbolo representa una palabra o un morfema. Se usan en China y también en Japón, que los llaman kanji, junto a los silabarios. Ya. Históricamente se usaron en Corea y Vietnam también. Otros ejemplos antiguos importantes son la escritura cuneiforme de Mesopotamia en sus inicios y los glifos mayas. Entendido. Y es interesante que no son solo dibujitos, ¿eh? Muchos tienen partes que dan pistas sobre el significado y a veces sobre la pronunciación. Es un sistema muy rico y complejo. Entendido. Sonido o significado. Alfabetos, silabarios, logogramas. Parece que hemos sido muy creativos inventando formas de escribir. Sin duda. Y dentro de los alfabetos incluso hay variedades. Los más antiguos, como el fenicio o el árabe clásico, eran abjats. Escribían sobre todo las consonantes. Solo consonantes. Principalmente, las vocales se sobreentendían o se marcaban con puntitos si hacía falta. Luego están las abugidas, muy comunes en India y el sudeste asiático. Abugidas. Sí, ahí cada signo es una consonante con una vocal por defecto, y otras vocales se marcan modificando el signo. Qué curioso. Y finalmente, los alfabetos completos, como el griego o el latino, que tienen letras tanto para consonantes como para vocales. El nuestro. El nuestro. Ahora sí, la historia. ¿Dónde empezó todo? ¿Quién tuvo la primera idea genial de poner el lenguaje por escrito? Pues según el artículo, la escritura propiamente dicha parece haber surgido en varios lugares, pero los inicios más claros y antiguos están en la Edad del Bronce temprana, en Sumeria. Mesopotamia. Eso es. Al sur de Mesopotamia, el actual Irak, sobre el 3400-3100 a.C. Como decíamos antes, ligado a necesidades administrativas en ciudades que estaban creciendo. Tenía sentido. Su sistema fue el cuneiforme, esas marcas con forma de cuña hechas sobre arcilla. Y esa teoría de las fichas de arcilla siempre me ha parecido fascinante. Es así. Sí, la menciona. Es la hipótesis de la arqueóloga Denise Schmant-Besserat. Sugiere que antes de escribir símbolos, la gente usaba pequeñas fichas de arcilla, de distintas formas, para contar bienes, ovejas, jarras, grano. Como fichas de contabilidad. Exacto. Estas fichas se guardaban a veces en bolas huecas de arcilla selladas, las bulla. Para saber qué había dentro sin romperla, empezaron a presionar las fichas por fuera antes de cerrarla, dejando su marca. ¡Qué listo! Y el paso siguiente fue darse cuenta de que ya no necesitaban las fichas dentro. Bastaba con dibujar los símbolos en una tablilla plana. Increíble. Se adaptó para escribir otras lenguas importantes de la época, como el acadio, el hitita. Duró muchísimo tiempo, casi 3.500 años. ¿Y Egipto? ¿Sus jeroglifos son tan famosos? ¿Fueron una copia, una influencia? ¿O surgieron solos? Pues mira, surgieron más o menos a la vez que el cuneiforme, quizá un poquito después, entre el 3300 y el 3100 a.C. No está claro si hubo influencia directa o fue un desarrollo independiente, quizá estimulado por la idea general que flotaba en el ambiente, ¿no? Podría ser. Los jeroglíficos también combinaban signos para palabras, logogramas, con signos para sonidos, fonogramas, e incluso tenían un juego de signos que funcionaba casi como un alfabeto de consonantes. Ah, mira. Eran cruciales para administrar el vasto imperio, pero saber leer y escribir era un privilegio de una élite, los escribas. Su desciframiento, claro, gracias a la piedra Rosetta, nos abrió una ventana increíble a su civilización. ¿Y hubo otros inventores independientes de la escritura en el mundo, aparte de Mesopotamia y Egipto? Es probable. El artículo menciona la escritura maya en Mesoamérica, que apareció mucho después. Las inscripciones más antiguas son del siglo III a.C. Es muy compleja, también una mezcla de logogramas y signos silábicos. Vaya. Son las inscripciones en huesos y caparazones de tortuga para adivinación, de la dinastía Shang, hacia 1200 AC. Estos sí parecen ser orígenes independientes. ¿Huesos para adivinar?
Sí, los llamados huesos oraculares. Escribían preguntas, los calentaban hasta que se agrietaban y luego interpretaban las grietas. Curioso. También hubo otros sistemas antiguos interesantes, como el lineal A de Creta, que sigue sin descifrar, ¿Así? y el lineal B, que resultó ser griego antiguo. Muestra la experimentación que hubo en el Egeo antes del alfabeto. Y eso nos lleva al alfabeto. Una idea que parece simple, pero que, bueno, lo cambió todo. Totalmente. La teoría dominante es que el principio alfabético, representar sonidos individuales, se inventó una sola vez. Solo una. Eso parece. Ocurrió en la península del Sinaí sobre el 1800 a.C. La fuente sugiere que fueron trabajadores de habla semítica que adaptaron símbolos jeroglíficos egipcios simplificados para representar los sonidos de su lengua. Ujú. Era un Aojat solo consonantes. Lo llamamos protosinaítico. Una sola vez. Es increíble pensar que algo tan extendido tuvo un único origen. ¿Cómo llegó desde el Sinaí hasta nosotros? Pues fue un viaje largo. De ese protosinaítico derivó el alfabeto fenicio, hacia 1050 a.C., también consonántico. Los fenicios, que eran grandes navegantes y comerciantes, lo esparcieron por todo el Mediterráneo. Claro, el comercio. Exacto. Los griegos lo tomaron sobre el 800 a.C. y tuvieron la idea genial: usar algunas letras fenicias de sonidos que no existían en griego para representar las vocales. Ahí está la clave. Crearon así el primer alfabeto completo, y del griego derivan directamente el latino, el nuestro, a través de los etruscos, y el cirílico. Y por el otro lado, Por otro lado, del fenicio también surgió el arameo, y de este vienen alfabetos como el hebreo, el árabe y la enorme familia de escrituras de la India y el sudeste asiático. Casi todos los alfabetos del mundo son descendientes de esa primera idea semítica. es como un árbol genealógico gigantesco con una única raíz. Impresionante. Y antes de cerrar la historia, el artículo apunta al papel de los textos religiosos. Sí, es un punto interesante. Señala que a menudo libros como la Biblia, el Corán, los Vedas, fueron de los primeros textos en alcanzar una difusión masiva en muchas culturas. Ya. A veces, siendo los únicos disponibles en la lengua local durante siglos. Su copia y traducción fueron motores clave para expandir la alfabetización y estandarizar las lenguas y sus escrituras. Muy bien. Hemos recorrido mucho terreno. Si tuvieras que destilar las ideas clave de todo este análisis sobre la escritura, ¿cuáles serían? A ver, me quedaría con varias cosas. Primero, ver la escritura como lo que es, una tecnología humana para fijar el lenguaje. Una tecnología. Sí. Segundo, entender que nació de necesidades prácticas en sociedades complejas. Contabilidad, administración. Lo práctico primero. Tercero, apreciar la increíble diversidad de soluciones inventadas. Signos para significados, para sílabas, para sonidos. La creatividad humana. Cierto. Y cuarto, seguir esa fascinante historia desde los posibles múltiples orígenes hasta la invención clave del alfabeto y su difusión global. Y por último, ser conscientes de lo absolutamente indispensable que es hoy en día. Es asombroso pensar que algo que quizá empezó para llevar cuentas de ganado acabó siendo el vehículo de la filosofía, la ciencia, la literatura, de casi todo lo que consideramos conocimiento acumulado. Exacto. Permite una reflexión y una construcción sobre ideas previas que el lenguaje hablado, por su naturaleza efímera, pues no facilita igual. Exacto. La escritura no solo graba el pensamiento, lo transforma, nos permite sacar las ideas de nuestra cabeza, examinarlas, pulirlas, compartirlas con otros a través de kilómetros y siglos. Ya. Y construir colectivamente. Es una herramienta para pensar mejor, de forma más estructurada y crítica. Y para terminar, volviendo al presente y mirando al futuro, la fuente menciona cómo la tecnología sigue cambiando la escritura, con procesadores de texto, comunicación digital instantánea e incluso IA que escribe. Efectivamente. Y eso nos deja una pregunta potente para reflexionar, que va un poco más allá del artículo, pero que surge directamente de él. A ver, Con estas nuevas herramientas, ¿está cambiando solo cómo escribimos o está cambiando la naturaleza misma de la escritura? ¿Qué significa escribir cuando una máquina puede generar un texto coherente? ¿O cuando la escritura se mezcla con imágenes, vídeos y enlaces de forma nativa? buena pregunta. ¿Cómo afecta esto a nuestra forma de pensar, de recordar, de relacionarnos?
Es un territorio nuevo y, bueno, fascinante que estamos empezando a explorar.